entender quién es quién en esta especie de plana mayor mediática de la justicia en estos días. Esta es la idea. Nos vamos a encontrar ya con Graciela Fernández Mengídez. Señora, gracias por venir. Es un gusto, vos sabés que siempre es un gusto venir acá. Ah, sí. Y siempre es un gusto invitarla. Bueno, muchas gracias. Digo yo, Gómez Centurión habló hace como 10 días. En la Argentina 10 días son 10 siglos. Pasó en el medio lo que usted quiera. Ahora, sigue dando vuelta la gente en el ambiente político, intelectual, lo que quiera. No sé si en el gran público, pero se sigue hablando sobre el tema del plan sistemático para desaparecer personas, sobre si estas cosas tienen que decirse, si no, si tenemos que dejar de hablar de esto o tenemos que seguir hablando de lo que falta. ¿Usted cómo lo ve? A ver, Julio, yo creo que no se puede ya discutir en la Argentina que sí hubo un plan sistemático, porque eso caracterizó lo que fue el terrorismo de Estado, fue motivo del juicio de las juntas y después de la reiteración en todas las instancias que se recurrieron hasta la Corte Suprema. Por otro lado, el propio Videla, en el reportaje que le hizo Seferino Reato, lo describió paso tras paso, sin ningún escrúpulo, sí, ¿no? Y bien al estilo militar, tal cosa, 1, 2, 3, 4. A mí me parece que por mucho que moleste estas salidas extemporáneas, y sobre todo de un funcionario que tiene todo el derecho del mundo en lo personal a pensar lo que quiera, pero cuando está hablando y es un funcionario, de alguna manera está envolviendo al gobierno, pero después tienen que salir a desmentirlo los ministros, etcétera, etcétera. Este es un tema del cual no se ha hablado suficientemente. Y te cuento rápidamente una anécdota. A ver. Un chico de 19 años que acaba de hacer su CBC en Ciencias Políticas. Una familia profesional de clase media, un chico con muchas inquietudes y demás. Los otros días charlando conmigo a raíz de un libro, me dice: Graciela, hasta que leí el libro de María O'Donnell, Los Born, yo creía que Montonero se había armado para luchar contra la dictadura. Se quedó un agujero. Tanto se habló, y en buena hora, y se hizo con respecto a verdad y justicia, que nos quedó, y fue profundizado durante el gobierno de los Kirchner, como una visión de víctimas inocentes absolutamente incapaces de hacer nada y gente que un día salió a matar. Y esta no es la verdad de nuestra historia. Y vos lo sabés, y lo hemos vivido, y ni siquiera es comparable, porque la gravedad de aquello que se hace desde quienes detentan el poder absoluto, y aún más se pueden garantizar por eso la impunidad, nunca se puede comparar con ninguna otra actitud, por violenta que sea. Sin embargo, tenemos que saber cómo fuimos capaces como sociedad de llegar al paroxismo de la violencia que fue el golpe del 76, pero toda la violencia que hubo antes. Y eso no se está discutiendo bien. Sin embargo, me parece que aunque ingrese mal la discusión y con personas que dicen estas cosas tan provocadoras, aunque no haya querido provocar, casi nos está obligando a aquellos que lo vivimos o que lo hemos repensado y que lo hemos vivido de distintos lugares, no necesariamente como víctima, sino también como militante en esa época o como vos como periodista. Necesitamos reconstruir la historia. Hace poquito murió Teodorov, un tipo que buscaba la verdad en la historia y escribió muchísimo sobre eso, y que estuvo en la Argentina y terminó saliendo de la Escuela de Mecánica de la Armada diciendo: sí, esto es un museo, pero tiene solo una parte. Nadie entiende por qué esto ocurrió. Bueno, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? Ahora, ¿se puede buscar la verdad en la historia? La verdad absoluta no. La historia está escrita por unos o por otros. No. Quienes escriben la historia no siempre están persiguiendo la verdad. No es cierto. Pero muchos sí, pero además porque se confrontan los testimonios eventualmente. Si vos mirás, para ponerlo afuera nuestro, la Guerra Civil Española, hoy se está hablando y se está dejando de idealizar muchas cosas. Incluso a través de novelas, la historia novelada. Vos me vas a decir,
no necesariamente es toda la exactitud, y no, porque las certezas te impiden ver la verdad. Entonces uno tiene que admitir que lo que yo siento que es mi certeza, por ahí se contradice o se complementa con lo que dice otro del mismo hecho. Porque lo vivió distinto, porque hay subjetividades, pero hay hechos concretos, con fecha, con lugares que ocurrieron. Se refiere a la violencia salida de las organizaciones guerrilleras previas al golpe del 76. Y si querés, a la saga. Empezá con el bombardeo en la plaza en el 55. Empezá ahí. Y después los distintos golpes y distintas caídas de gobiernos democráticos, amnistías y de nuevo. Y hasta esa visión que justificaba la violencia porque había dictaduras. Bueno, acá hubo violencia durante el gobierno democrático peronista del 73 al 76. Terminamos, desgraciadamente, en que un gobierno que fue elegido con un porcentaje de votos enorme, lo cual nos está hablando de mucha gente que no era peronista, pero que votó para parar el caos y la violencia, justamente, a los 2-3 días de asumir Perón, de ser elegido Perón, lo mataron a Rucci. Después, Montoneros podrá discutir si la conducción le había dado la orden, si era el grupo Sabino, si era lo que sea. Eso ocurrió. Es decir, se buscó el voto de la gente y cuando la gente votó no se respetó ese voto. Se lo desconsideraba. Ahora, intentar una escritura, una reescritura, una revisión de la historia desde un punto de vista más o menos, yo no digo imparcial, pero más o menos neutral, es un poco difícil. Es muy difícil ser neutral en la historia. No es fácil. Y es mucho más difícil ser neutral en la historia por la que nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, amigos han pasado. ¿Ay, qué hacemos? ¿La dejamos ahí? De pronto, quienes lo vivimos. Yo lo escribí. Porque me prometí a mí misma que no iba a acabar mis días sin dar mi visión de lo que nos había pasado y de los espacios donde a mí me tocó trabajar porque me metió la dictadura cuando secuestró a Pablito. Ahora, y volví a escribir cuando Eran humanos, no héroes, cuando venía un discurso que le mostraba a la juventud que lo bueno era lo que había ocurrido en los 70. Como si eso fuera digno de ser imitado. Y yo creo que fue muy malo lo que nos pasó. Somos una sociedad que es un poquito duro para entender, ¿no? Por un lado somos muy inteligentes. Algunos dicen, bueno, pero esta es una conversación que atrás, esta es una discusión que atrás, es un debate de cosas que pasaron hace 40 años. Otros países vuelven a discutir o siguen discutiendo. A nosotros esto nos parece que está como fuera de moda, no está en la era de las redes digitales, esta discusión. Bueno, pues yo creo que va a terminar estando. Tan pronto ingrese y le encuentren interés. Hay chicos, por ejemplo, de 19 años que me dicen, a mí me interesa. Y quiero, por favor, que me des todos los libros que puedas porque quiero estudiarlo. Bueno, no vienen las multitudes a mi casa a pedirlos, ya no sé si irán a la tuya, pero... Seguro que no. Pero es cierto que quienes pasamos por ahí tenemos la obligación de dejar nuestro testimonio. Y los testimonios sirven para construir la historia. Irán tomando lo que se pueda y se seguirá discutiendo, pero no podemos pensar que un agujero como nos dejó tanta pérdida de vida de un lado y del otro, tanto sufrimiento y tanto rencor, no merece ser tocado. En aras de que no carguen con esa mochila los que vienen, justamente. Sí, que nos demos el permiso de tropezar con una piedra distinta, no siempre con la misma, ¿no? Por ahí. Así es. Por ahí. Última pregunta, Yo te diría más que el permiso, la orden a esta altura del partido, porque es la verdad. Es una época de permisos. Se usa el permiso. Está bien. Ahora. Caso Milagro Sala. La canciller Susana Malcorra acaba de decir ayer o anteayer, que el caso Milagro Sala
produce un impacto en el Y exterior, y un impacto señor. negativo para la Argentina, para el gobierno argentino, y acá quienes defienden a Milagro Sala dicen es una presa política y se vuelve a tener presos políticos en la Argentina. ¿Usted cómo lo ve? Yo no sé si es presa política o no. La verdad que no puedo decirlo. Es cierto que Milagro Salas cumplía y hacía una acción política. Y es cierto, parecería también que en esa acción política hizo lo que tantos otros parecía ver como un permiso de quedarse con dinero que le era ajeno y que pertenecía a la comunidad, porque estaba destinado a mejorar la vida de la comunidad. Bueno, pero eso está configurado en el Código Penal, eso es un delito, ¿no? Bueno, por eso te Sí, es digo, ahora, interpretar que es presa política, yo te digo, desde que se recuperó la democracia, ninguno de los gobiernos, todos, desde Alfonsín para adelante, podemos decir que hizo terrorismo de Estado, y mucho menos que hizo persecución política hasta con presos, por razones políticas. Yo no lo veo así. Desde luego que lo decidirán la justicia nuestra, primero, para recurrir a las instancias internacionales, primero hay que agotar las del país. Esto no ha ocurrido y llamativamente, sin embargo, se han expedido organismos internacionales. Pero han sido declaraciones políticas, no jurídicas. Claro, pero se han expedido desde la Comisión Interamericana. Nunca ocurrió eso, nunca. Hasta que no hacen, si es que son invitados a visita in situ y determinan y aún así bueno, hacen informe. en mayo viene la Comisión Interamericana a la Argentina. Que solo puede venir si es invitada por los gobiernos. Sí, le invitó el gobierno del presidente La Macri. invita a un gobierno y, bueno, después dará el resultado de su investigación. Eso no va a impedir que la justicia nacional siga actuando, no puede impedirlo. Y sobre todo porque empezó en tribunales de la propia provincia de Salta, no son Jujuy. tribunales de Jujuy, no son de nacionales. Por eso me llama la atención, es un poco confuso, porque es un gobierno de una provincia, justicia de una provincia. Este tema va a quedar abierto, así que será una excelente ocasión. En mayo viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que volvamos a tenerla acá. Bueno, Ojalá. ojalá. La vamos a volver a invitar. Gracias, Graciela. Chao. Venimos en 100 segundos, vamos a hablar de la era Trump. Pharmacity. La salud también se contagia.